Hola, les damos la bienvenida a todas y todos a este ciclo de entrevistas que vamos a realizar dentro del quinto Festival de Libros organizado por la Oficina de la Nada y Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. ¿Para qué? Para textos. Ese es el título del festival y el tema en torno al cual estamos realizando exposiciones, coloquios, performance, lanzamientos de libros, etcétera. Y también, dentro de la programación de este año, haremos un ciclo de entrevistas por Zoom con una serie de artistas y escritores de diversos países, algunos de ellos chilenos que están afuera o que no podían participar presencialmente, y también amigos y amigas que vienen de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Inglaterra, de Estados Unidos, y hoy desde Cataluña. Estamos con Enric Farrés Durán. Eh, Buenas tardes para ti, Enric. Son buenos días acá desde Chile. Te damos la bienvenida a este festival, esta vez a través de la pantalla. Espero que en alguna próxima versión también nos acompañe aquí presencialmente. Bienvenido. Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por invitarme. Muchas Feliz ganas de tenerte acá. Voy a presentar rápidamente a Enric. Él es graduado en Arte y Diseño por la Escuela Massana, también hizo una licenciatura en Filosofía y máster en Producción e Investigación Artística de la Universidad de Barcelona. Se define como un narrador de historias en las cuales la realidad y la ficción se terminan por encontrar y modificar. Su trabajo se articula a partir de investigaciones, coincidencias y encuentros fortuitos y de la posibilidad de realizar conexiones entre diversos lugares, objetos y circunstancias. Tiene una trayectoria muy amplia de exposiciones individuales, por ejemplo en la Galería Nogueras Blanchard, en el MACBA, en el Polit, Centro de Arte Contemporáneo de Girona, la Galería Bombón Projects y en el Museo Reina Sofía. También, por supuesto, ha participado en muchas exposiciones colectivas en centros de arte, museos y galerías de distintas partes del mundo. Para quienes quieran, después de esta conversación, conocer más de su trabajo, pueden ingresar a la página www.enricfarresduran, tal cual su nombre, .com, en la cual está contenido un dossier muy amplio y muy bien informado de todo su trabajo. Bueno, Enric, ¿perdón? Esto sí que es un buen paratexto, esto, ¿eh? Sí, exactamente. ¿No? La biografía es un paratexto precisamente, y de hecho una de las conversaciones que vamos a tener dentro de este ciclo con Gonzalo Mayer es sobre las biografías de las solapas de los libros, como un paratexto específico que tiene toda una historia propia. Exactamente. Esto me decía un poeta amigo, Gabriel Ventura, que le encantaba esta parte tan ficcional de las biografías de los escritores, ¿no? Que son realmente, ¿no?, un sitio donde la fantasía corre a raudales, ¿no? Ahora estaba escuchando cómo me presentabas y hay algunas frases que están escritas, porque estos son fritos de refritos, de refritos, de refritos de la biografía, que alguna frase aún es como del 2010, ¿no?, que ha quedado ahí como enquistada. Claro. Y te tienes que, pues lo típico que te tienes que poner a revisar algún día, pero hay una bio, venga, la manda rápido, ¿no? Yo tengo un pequeño archivo que voy cambiando y a veces hago unas extensas, unas más cortas, y en fin. De cualquier modo, lo mejor es cuando te invitan a una parte y toman una biografía que recogieron de internet hace 15 años que está totalmente desactualizada. Esas son las mejores. Que la última exposición fue, ¿no?, en el 2013 o algo. Claro, exacto. Pero sí que es verdad que es heavy respecto a los paratextos, que en el libro que comentaremos hoy lo he estado revisando, y Mela Dávila, ¿no?, pues dice como que los paratextos indican cómo debe leerse el libro, ¿no? Exacto. En este caso, pues la biografía es en plan, que este que tenéis aquí delante ha hecho cosas, es licenciado, Tiene algún talento. con atención, ¿no? Exactamente. La idea, para comentarte con la que estamos trabajando de paratextos dentro de este festival, por un lado está la idea más propia de la teoría literaria, la clásica definición de Gerard Genet en su libro Umbrales, ¿no es cierto?, donde se refiere
a los títulos, subtítulos, índices, notas al pie, también las ilustraciones, etcétera, como una serie de elementos que permiten que el libro tenga una presencia, un funcionamiento. A nosotros nos gusta mucho pensar el libro no tanto como un objeto fijo, sino como una pequeña máquina que tiene sus propias instrucciones de uso o sus formas de uso, y los paratextos son claves en ese funcionamiento, ¿no es cierto? Una nota al pie, por ejemplo, es la que permite que el libro funcione en una dimensión, aunque sea mínima, pero hipertextual, por ejemplo, y no estrictamente lineal, o un índice onomástico tiene esa función que te permite ir y venir a lo largo del libro con más facilidad. Pero también hemos querido extender de manera más amplia esta idea de los paratextos también a una serie de elementos físicos propios de la materialidad del libro que también influyen, desde el papel, la tipografía, las páginas de guarda, etc. Estamos pensando en términos muy amplios. E incluso no nos hemos querido limitar al ámbito de la literatura propiamente tal, sino también por eso estamos conversando contigo, también nos interesa mucho el rol del libro en las artes visuales, particularmente como hablaremos ahora de los catálogos, y además aquellos libros que también funcionan en un espacio distinto, o sea, si es que podemos llamarlos libros, por ejemplo, una partitura, ¿no es cierto? La partitura también es un tipo de publicación que tiene sus propios paratextos, etc. Entonces también no nos interesa una mirada específica en la literatura, al contrario, queremos expandirla lo más posible. Y como dices tú, los paratextos, las biografías, por ejemplo, o las cédulas o cartelas que van acompañando un cuadro en un museo, o la información que puede haber en un disco, ¿no es cierto?, cuando todavía habían discos, ¿no es cierto?, son efectivamente paratextos que muchas veces son centrales, además, para la comprensión de la obra. Bueno, y precisamente en el caso de Enric, hace poco más de un mes, no fue mucho más, estábamos conversando y Enric en Barcelona, y Enric me empieza a hablar de un proyecto que él había realizado en el MACBA, y de un libro, de una publicación que había surgido de ese proyecto realizado en el MACBA, y la verdad fue que a pesar de que ya tenía la maleta llenísima y lo menos que necesitaba eran libros pesados, dije, no, este hay que conseguirlo y tenemos que exponerlo en el Festival de Libro. Y quería pedirte si nos puedes contar brevemente cómo se inició este proyecto, que fue un proyecto grande que hiciste en el MACBA, y cómo derivó, entre otras cosas, en esta publicación que se titula Apariciones. Sí, recuerdo cuando compramos el libro, que era el último que Sí, quedaba, ¿no? sí. Que ya está en la librería, ya a punto de desaparecer, porque son estos libros así raros, ¿no? Que hacen ilusión hacer, sobre todo en el proceso, pero luego directamente pueden ser desaparecidos. También me ha parecido curioso, perdona, que no estoy respondiendo a tu Sí. pregunta, pero voy apuntando cosas. ¿Hasta dónde llegan los paratextos, ¿no? Porque claro, si tú hablas también del papel, la tinta, el espacio, vamos apretando y al final solo habrá paratexto. ¿O Exacto. no? ¿O cuál es la frontera exacta entre el texto y el paratexto? ¿Si la tinta es paratexto también? Claro. La idea, como te digo, es ir más allá del paratexto definido como normalmente, especialmente en cuanto a la exposición que estamos haciendo y las discusiones, y pensar en el fondo en todo aquello que permite que el libro funcione, exista. Sí. Entonces, Como la también hicimos una codificación. definición distinta que yo creo que es más efectiva, que el paratexto es todo aquello que existe entre un documento en Word y un libro publicado, ¿no es cierto? Es todo lo que, porque efectivamente el documento en Word no es en rigor un libro, ¿no es cierto? Es todo lo que después, esa vestidura, esa armadura, ¿no es cierto?, que se le da a ese texto en particular, que le permite que después tenga vida y como hablábamos antes, que pueda circular y que pueda entenderse dentro de esa circulación con todos los códigos, que pueda ser catalogado, eso es algo que vamos a hablar también, ¿no es cierto?, que pueda ser ordenado, etc. Y también, por supuesto, por lo mismo los paratextos son un espacio generalmente muy oficial, muy regulado, y por lo mismo un espacio muy interesante para atacar y para desordenar. Sí, es muy interesante todo esto. Porque es como todo lo que queda afuera, ¿no? Pero lo permite.
Por Exacto. ejemplo, en el documento, un Word que comentabas, yo tengo aquí en el escritorio unos cuantos, pero obligatoriamente les tengo que poner un título. Si Por no, no ejemplo, pueden existir. O exacto. sea, el ordenador me dice, lo tienes que poner y tiene que ser distinto de los otros títulos. Si no, no funciona, ¿no? Y eso yo creo que es interesante también como para texto en el sentido de entender qué es aquello que permite que un texto sea, ¿no? Ya no digamos libro o no sé, otra cosa. Acá en Chile acaba de ocurrir un evento político muy interesante que tiene que ver no con los paratextos, sino con los metatextos o aquella información propia de los documentos. No sé si le llama metatextos Sí, lo que más, los metadatos, esto de la... los metadatos, exactamente. Y la comento porque yo creo que los metadatos son una especie de nuevos paratextos, ¿no es cierto? Hace poco un expresidente chileno, Ricardo Lagos, se pronunció frente al próximo plebiscito para una nueva constitución. Hay obviamente dos opciones, apruebo o rechazo, y se dio una larga vuelta para no decir nada, básicamente. Y no apoya ni el apruebo ni el rechazo, o no quiso decir por qué votar. Eh, Mucha gente esperaba que él fuera por una de las opciones y quedó todo esto en suspenso. Bueno, un par de días después alguien descargó el documento, la carta que él había enviado, y en el nombre de la carta, en los metadatos, aparecía el nombre de Jorge Correa Sutil, que fue ministro de gobierno y abogado de la democracia cristiana, y apareció la discusión de quién había escrito efectivamente esa carta, si había sido el expresidente Ricardo Lagos o Jorge Correa Sutil, quien lo había hecho, porque el documento estaba a su nombre. Y se armó una gran discusión. Al final lo que se supo fue que supuestamente esta persona había corregido y había sumado algunas cosas a la carta original, pero quedó la duda de quién era el autor y si este expresidente estaba efectivamente hablando de su propia postura o se la habían dado. Y eso solo se pudo saber gracias a los metadatos, ¿cierto? Entonces, interesante cómo aparece una noción, en este caso ya aún más oculta, ¿no es cierto? Y que se quería ocultar de la autoría de un texto y que ahora emergió y, como te digo, se armó una polémica muy grande por el metadato. Así que estas cosas parecen muchas veces muy irrelevantes, pero a veces surgen, estallan. Es muy fascinante. Es que en los metadatos es donde hay la verdad, ¿eh? O sea, allí es donde no hay ficción ni a menos que no quieras, ¿eh? Pero Claro. es este espacio exterior y oculto normalmente donde hay la matrícula, el título, la fecha de tal cual, que todas estas cosas es lo que va a misa un poco. Y es un poco de que va el proyecto este de cosas que pasan. Sí. Este fue un encargo del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. En sus 25 años me encargaron que hiciera un proyecto, una exposición al principio, con el archivo histórico del museo. O sea, de todo el archivo hay una parte muy concreta que es el archivo histórico, que es toda la documentación que genera el museo en el transcurso de su actividad en estos 25 años. Y yo pues organicé este proyecto Cosas que Pasan, que era una exposición, luego había también un programa público de actividades y había también un espacio virtual. Esto fue un proyecto muy largo de un año con muy diferentes actividades, no sé, un taller de infección de documentos, que hacía referencia pues, a esta parte del archivo de conservación. Había una parte también de metadatos que se Voy llama... a mostrar, perdón, la parte del taller de infección de documentos que me interesó mucho. La segunda edición de nuestro festival estuvo dedicada a la destrucción de los libros. Y Ah, como sí. muchas veces, claro, libros quemados, tajados, inundados, a los que se le han disparado balas, etc. Y claro, esta hubiera sido una hora perfecta para ese festival, ¿no es cierto? ¿Puedes contar un poco más de este taller de infección de documentos? Sí. Que es literalmente Esto lo que hicieron. había como una parte unas ideas clave que atravesaban pues todo el proyecto, que era entender el archivo no como un lugar en el que vamos nosotros a mirar o a consultar o a buscar documentos que nos den la razón o nos apoyen en nuestras ficciones, sino como entender el archivo, o si había la posibilidad de entenderlo como un lugar desde el cual ver.
y un lugar donde hay una serie de personas que siempre y procedimientos, instituciones que siempre tienen que ser invisibles para que todo funcione, ¿no? Pero que no paran de tomar decisiones, ¿no? Es como hay como una subjetividad ahí muy heavy. Claro. Esto para una banda era esto de girar el foco hacia el archivo y luego la otra banda era como entender como el archivo en tres partes. La primera es la conservación, ¿no? Que es el archivo de conservar cosas del robo o del paso del tiempo, ¿no? Que duren el máximo tiempo posible. Y en este caso yo quería exponer un documento infectado en esta exposición, pero me dijeron que no, que en el archivo histórico no había ningún documento infectado porque precisamente en el archivo histórico lo que hay son documentos que ha generado el museo y el museo lo entendemos con un contexto totalmente aséptico, con Claro. lo cual no van a la calle estos documentos a infectarse y luego vuelven al museo o van a otro sitio. Han nacido en una incubadora y ahí se quedan y ahí no hay infecciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues les dije, bueno, pues no sé, me decían de hacer un fake tal, y yo les dije, no, prefiero no hacer fakes, hagámoslo de verdad y cogemos todo el conocimiento que tenéis a la hora de exterminar, ¿no? Cualquier tipo de proceso biológico de los documentos, pues vamos a intentarlo hacer al revés y vamos a intentar infectar a la máxima potencia. Y así trabajé con el Departamento de Conservación del museo para desarrollar una serie de, no sé, de mezclas. La verdad es que yo no conozco tampoco muy técnicamente, para que pudierais, eran como unos caldos o algo así, que lo poníamos los documentos ahí ¡puf! Y se infectaba, ¿no? Eso requirió, como veis en las imágenes, pues una máxima seguridad, porque claro, si la gente se llevaba a sus bibliotecas pues estos preparados, pues destruirías la propia biblioteca y todos los Claro. documentos que podía contener en su casa, ¿no? Con lo cual teníamos que ser muy curosos. Y el primer día infectamos documentos del museo y el segundo día habilitamos un espacio privado como de las votaciones. ¿Sabes? Aquí, al menos aquí en España, hay un sitio con las cortinitas que puedes votar en privado para que la gente pudiera infectar documentos que llevase de casa, ¿no? O sea, todo el mundo puede y quiere hacerlo con privacidad, ¿no? O sea, todos tenemos en casa cosas que nos gustaría infectar, documentos, ¿no? Y la gente pues traía, pues yo qué sé, fotos de su padre, las multas, las notas de no sé qué, cartas de algún amigo, amiga, no sé. Se te veía muy Y concentrado, se te ve muy concentrado en la foto ahí. sí, bueno, esta foto, sí. Mira, este del medio es el que te decía que es el poeta que habla de la ficción de las Ah, biografías. vale, mira, precisamente. Totalmente. Bueno, Y bueno, este era un ejemplo de actividad, ¿eh? Luego claro, pues hubo otras. si estuvo En, la de los metadatos, también sería interesante que también la de te... los metadatos se llamaba Metanoise Party Ya, y la cocina del archivo. Y investigando un poco con la gente del archivo que trabaja precisamente catalogando, que es la segunda misión del archivo, que es añadir información a algo que existe para poder encontrarlo, básicamente. Pero, pues, como podemos intuir, siempre que añadimos información a algo, lo estamos transformando, ¿no? exacto. Aunque queramos realmente, pues, utilizar una serie de reglas y normativas, ¿no? Que están perfectamente acordadas por un sistema, ¿no? de agentes que, en este caso, pues, museísticos, ¿no? Intentando, pues, criterios de objetividad, etcétera, pues las normas siempre son caducas y toda esta información, ¿no? Pues transforma, ¿no? Lo que estás, ya sea en nombre de descripciones, palabras clave, etcétera, etcétera. Y luego investigando encontramos este concepto que es metanoise, que es cuando es como ruido de los metadatos, que es como cuando alguien, por ejemplo, hace una falta de ortografía a la hora de catalogar algo, ¿no? Que de golpe se reduce, ¿no? Al mínimo. O sea, solo a la gente que hace esa falta de ortografía, cuando coloquen en un buscador esa palabra, pero les servirá saldrá el documento, ¿no? Por ejemplo. Sí, O qué pasa cuando hacen como descripciones de broma o hacen sí, como cosas que hacen referencia a un perro para definir un gato, etcétera. Esto está lleno en estos espacios de metadatos, estos espacios que no accede todo el mundo,
pues hay gente que le gusta pues hacer bromas y tal, ¿no? Y esto Bueno, es eso es no, metanoia, porque tocado realmente también, y yo creo que es algo interesante cuando alguien investiga en libros experimentales o en libros de artistas, etcétera, nos ha tocado nuestras propias investigaciones, por ejemplo, Marcela y Megumi están investigando estos días en la Biblioteca Patrimonial de la Recoleta Dominica, que es una biblioteca donde también vamos a hacer una exposición estos días, que tiene libros muy antiguos, desde el 1500, y claro, las preguntas con que ellas llegaban era, por ejemplo, ¿hay libros rayados o libros que tengan marginalia? O hay libros que tengan páginas de guarda de alguna manera, y claro, no es algo que está catalogado, porque parece ser información secundaria o accidental, ¿no es cierto? Y efectivamente el trabajo ha sido mucho mayor, tener que entrar en eso, y claro, han encontrado varias joyas ahí dentro de la colección, pero precisamente esto tiene que ver con los diversos criterios de qué es lo que vale la pena anotar, de registrar de un libro para buscarlo o no, ¿cierto? Y evidentemente son los metadatos, y para textos son los más convencionales. Título, autor, autora, año de edición, lugar de edición, etcétera, y alguna pequeña descripción del contenido. Esos son los convencionales, ¿no es cierto? Y acá obviamente esas otras condiciones materiales especialmente no suelen tener espacio dentro de la catalogación. totalmente. De hecho, la Metanoids Party esta era una actividad que lo que hacíamos era intentar añadir palabras clave, Claro, pero en el propio sistema que claro, utilizan para catalogar. No hacerlo de broma, sino de sí, verdad. de verdad. Al final se añadió, ¿no?, con todo el grupo de trabajo que estamos allí, una especie de emoji. O sea, es como dos puntos o punto y coma, ¿no? ¿Verdad? Y una sonrisa, ¿no? Que Vale, eso es texto que se puede utilizar como una etiqueta perfectamente, claro, pero que, por ejemplo, no existía, ¿no?, en claro. ningún de los sistemas de clasificación. Y se decidió añadir ese tag, que se puede utilizar, no sé si se utilizará, sinceramente, pero se Claro, puede. pero quedó. Eh, Pero en el sistema. Oye, y antes de pasar al libro Apariciones propiamente tal, ¿cómo ha sido este trabajo, que no sé si ha sido solo en esta actividad en el MACBA, quizás lo has realizado en otros trabajos tuyos, de colaborar y trabajar junto a investigadores, bibliotecólogos, personas que están vinculados a los archivos, ¿no es cierto? Desde una perspectiva artística, y en el fondo vienes a desordenarle el trabajo, vienes a interrumpir y a molestarlo. ¿Cómo ha sido esa colaboración? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fluida? ¿Qué has aprendido también mediante eso? Bueno, yo para mí ha sido genial, pero sobre todo porque siempre me decían que no, siempre no. O sea, era como, porque yo, por ejemplo, ¿no?, en el taller de infección de documentos. Vale, pues vamos a hacer un taller de infección de documentos. No sé, son gente que no trabajan dando talleres y menos de infección de documentos, Claro, ¿no? o lo contrario. Y con lo cual, y no, o sea, comunicación pública, relación con los públicos, todo esto es como les suena chino y no les interesa. No, que yo no quiero. Luego, sí que es verdad que son un pozo de conocimiento brutal y que si tú les prestas atención, y obviamente como cualquier persona, pues al final pues acceden porque ven que es un Claro. contexto interesante, ¿no? Mm. Pero yo creo que, no sé, para mí ha sido maravilloso trabajar con todos los del departamento, porque es donde se cocina al final la cosa, ¿sabes? Sí, Es donde lo que podemos ver cuando ponemos patata en un claro. sistema y nos sale, pues son esta gente lo que lo están haciendo, con lo cual tienen un Se hace conocimiento solo, brutal. no es automático. No. Claro, no es automático, siempre hay alguien detrás que está tomando decisiones de poner este hashtag o lo otro, o Claro, un sistema más rápido, la documentación, tal. Y claro, si a los que nos interesa mm, como el por qué funcionan las cosas o cuáles son las condiciones de posibilidad para que algo sea visto, por ejemplo, pues es una maravilla absoluta.
Sí, estaba pensando, no sé cómo es en Cataluña o en España, pero hay países como Estados Unidos o Brasil, creo, en que los libros vienen publicados, en Estados Unidos especialmente viene con la clasificación de la Biblioteca del Congreso. No sé si te has fijado que viene ya, en el fondo, preparada la ficha para llegar y simplemente ¿Para que la recopilar. mandes o cómo? ¿Cómo? No, no, Para que... viene la ficha con todos los datos en el formato de una ficha bibliográfica, en el fondo, para clasificar. E incluso viene indicada la materia a la que pertenece y todo. Pero, al menos en Chile o en Latinoamérica, en general, esa información no viene provista por la editorial. Hay que, por ejemplo, si tú haces una bibliografía de un libro, tienes que buscar eso, y si lo clasificas en una biblioteca, tienes que tú buscar y clasificar, etc. Entonces, es interesante cómo a veces ese rol es, es asumido por la editorial, o a veces tiene que ser asumido precisamente por los bibliotecólogos, por los encargados del archivo, de de la documentación, ¿cierto? Y como que se vuelve un rol mucho más activo y que, como dices tú, influye mucho. O sea, para cualquier persona que busca en bibliotecas, que busca en archivos, y que a veces nos quejamos de que no encontramos algo que deberíamos encontrar, o al revés, a veces gracias a que está bien catalogado, te sugieren otras obras que pueden relacionarse, etcétera. Ahí uno toma muy en cuenta la importancia de este trabajo, de esta labor, que tiene que ser además muy rigurosa y que al mismo tiempo está, yo creo, continuamente en tensión con lo que se va produciendo, que va desafiando muchas veces las categorías que se han armado, ¿cierto? No sé, existen sistemas de catalogación como el DUI, por ejemplo, y es muy interesante ver cómo hay partes donde esos sistemas han sido como saturados, ha sido eh, inundado por nuevas categorías, por nuevas cosas que no estaban cuando el señor Dewey lo hizo. Entonces, muy entretenido cuando ocurre eso. Bueno, y cuéntanos del libro Aparicions, que voy a poner ahora en pantalla para que vean. Sí, si queréis Uno de los también lo puedo. resultados del proyecto. Esto fue, bueno, al inicio fue que yo iba haciendo la investigación de este proyecto por diferentes departamentos del museo, porque cada uno de los departamentos era como una fuente que iba a unos afluentes de información que todos iban a parar, ¿no?, al archivo histórico, ¿no? Y yo quería ir pues a cada una de las fuentes y a ver cómo. Y cuando fui al departamento de publicaciones, me comentó la responsable, que es Clara Plasencia, que allí también se hacía archivo, que allí era muy importante porque allí se hacían catálogos. O sea, cuando algo pasaba en el museo, dile exposición, dile pues otras cosas, pues esto se cataloga, ¿no? O sea, se hace realmente un catálogo, que para qué sirve en verdad el catálogo es para decir que aquello pasó. Claro. Y claro, si la segunda misión del archivo es catalogar, como hemos visto, añadir información a algo para poder encontrarlo, pues creí que el departamento de publicaciones era clave, ¿no? Si era gente que se dedicaban a hacer catálogos desde hacía 25 años. Paralelamente estaba hablando también con otra chica que se llama Mela Dávila, que es la primera directora del archivo del museo. Y con anterioridad ella había sido la responsable de publicaciones, ¿no? Pero con lo cual tenía mucha relación con Clara. Claro. Y hablando me dijo que Clara tenía como un sueño, ¿no?, de antes de jubilarse, pues hacer un libro muy especial, ¿no? Y claro, yo pensaba, bueno, no sé, esta persona que lleva toda la vida haciendo libros, ¿no?, de una manera absolutamente invisible, ¿no? Porque una de las características del archivo es que siempre se quiere invisible. O sea, para que funcione bien no lo tienes que ver. Claro. Tienes que poner esto patata y que me salgan las patatas, no que me salgan cosas raras, que de error, Código que no ni. sé Claro. qué, ¿no? Si haces un libro, yo qué sé, me invento, de Ignasi Aballí, un catálogo hacia una exposición, tiene que ser el catálogo de Ignasi Aballí y no el de Clara Pasente, que es la persona que hace el libro en principio, ¿no? Y bueno, esta invisibilidad de golpe, hacerla visible, pues pensé que era interesante, ¿no? Me dijo que el libro que quería hacer es de la página que causa más dolor de todo un libro, siempre. Es una página que, bueno, nunca nadie ha entrado en su despacho llorando
o desconsoladamente o insultándola, ¿no? De una manera muy dura, solo haciendo referencia a esta página, que precisamente es la página de los créditos, ¿no? O sea, es una página que en principio no tendría que tener más interés, ¿no? Porque al final pues son unas columnas, ¿no? De personas, muchas veces créditos institucionales, etcétera. La chicha del libro en teoría está en otro sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que en el proceso de hacer un libro, como dice quién es quién hace qué, quién quiere ser visto, cómo, ¿no? O sea, si hay algún error de este tipo o alguien, por lo que sea, no se ve reflejado, pues es la página del dolor, ¿no? Esto fue evolucionando, a medida del proyecto. Y a partir de aquí, pues lo que hice fue proponerle a Clara, ¿no? Vale, pues mira, con este proyecto me ha chivado Mela, porque mucho del proyecto al final era entender la investigación también desde hablar con las personas, ¿no? Y estar muy atento a los off the records, estos, ¿no? Off the records del archivo. Y me ha chivado Mela que te gustaría hacer este libro y tal. Y obviamente Clara me dijo que no, que vale, que esto era una idea que ella tenía, pero que no tenía ningún sentido hacer este libro, porque teníamos que hacer su libro, si el proyecto era mío, si no sé qué. Pero hablando, pues al final pues decidimos que sí, que valía la pena hacerlo, que era una buena oportunidad. Y a partir de aquí lo que hicimos fue coger de todos los catálogos que había editado el museo en 25 años, pues todas las páginas de crédito, fotocopiarlas y editarlas en un libro. Esto se hizo con un estudio de diseño que se llama Todo Junto y que también trabajaron muy duramente en este proyecto. Y bueno, lo primero que fue es ir a la estantería, coger y decir, bueno, pero ¿qué es un catálogo? ¿No? Porque aquí es una idea muy clara y simple, ¿no? Cuando te la planteas, pero cuando te pones en el ajo ya empiezas a, bueno, este es catálogo, no, tal cual. Y a partir de ahí pues empezamos a decidir y hicimos todas las fotocopias, ¿no? Sí que es verdad, como has dicho tú antes, Felipe, que son gente súper rigurosa. Este libro tiene como 500 y pico páginas. Claro. Y yo realmente al final ya estaba un poco, decía, bueno, no sé, porque Clara era muy exigente, muy perfeccionista y me decía, no, tenemos que volver a revisar, creo que falta una página, creo que falta un catálogo, creo que no sé qué. Yo le dije, bueno, no viene de aquí, ya creo que estás tomando las decisiones por pereza. Es que me caí un poco en la propia trampa. Pero fue un proceso de trabajo absolutamente maravilloso. Luego le encargamos un texto precisamente a Mela Dávila, que es la persona que me chivó, y es este texto del inicio, que es a partir de aquí nada es ficción, que habla precisamente de los paratextos de la institución, ¿no? Que es lo que permite que una cosa sea. Exacto. Oye, y bueno, el proceso, como dices tú, fue a través de fotocopias, ¿no es cierto? Me gustan en particular aquellas páginas como esta, ¿no es cierto? Donde claramente el catálogo era más pequeño y queda más espacio negro, ¿no es cierto? Se ven las manos, etcétera. O sea, se nota la propia operación. Y quería preguntarte cómo ordenaron los paratextos, ¿fue cronológicamente o a medida que lo iban haciendo? Los créditos. O sea, sí, perdón, las páginas de los créditos, sí. Cronológicamente. Cronológicamente, vale. Sí, sí. Y, Que de hecho es como estaban ya en la estantería, ¿eh? claro, perfecto. Y por lo que veo, las páginas que están en este color más amarillo, más crema, ¿no es cierto? Son los paratextos de este libro, en el fondo. Los propios paratextos, además de la portada en rosa, ¿no es cierto? Y acá aparece la página de créditos que ustedes mismos tuvieron que hacer. Y me pareció bien interesante qué es lo que ocurre, y lo vamos a ver en algunas de las otras entrevistas. Por ejemplo, si hay un libro que son solo colofones, ¿cómo haces el colofón del libro? O sea, es un libro de dedicatorias, ¿cómo hacer la dedicatoria al libro? Se vuelve recursiva, ¿no es cierto? Y estos son los créditos del propio proyecto. Si nos puedes, veo que aparece la correccional, ¿no es cierto? Sí. Y algunos de quienes participan, y están también los papeles dentro de los créditos, por lo que veo. O sea, está todo junto. Todo junto, sí. Esto fue largas diatribas Me imagino. de a ver cómo hacemos los créditos, si ponemos créditos, si no ponemos créditos. Y al final decidimos hacer una lista de todos los elementos que
que conformaron este libro en particular. Y a partir de aquí los introdujimos en una página de internet, que no sé si es del todo fiable, yo espero que sí, que te aseguran que randomiza, o sea, que hace aleatorio Sí, una sí, lista, ¿no? sí. Pero aparte, si tú la refrescas, te dice, vale, es aleatorio, pero por segunda vez. O sea, no se vale que Claro, si tú vas haciendo random, random, random hasta que sales tú el primero, ya no es, claro, ¿no? claro. Pero claro, te lo dice, ¿no? Y bueno, utilizamos esto entendiendo pues todo, ¿eh? Desde el turulo este de metal, que es el guairo este, obviamente la gente de corrección y traducción de textos, el tipo de papel, las personas que estuvimos aquí, el depósito legal también, que Sí, también es sí, sí. un paratexto normalmente, y hicimos esta mezcla y al final pues quedó así. Fantástico. Hubiese Me podido quedar de gusta otra mucho. manera. Me gusta mucho el paratexto de un libro de paratextos. Eh, para ir cerrando, me gustaría que nos refiriéramos un poco a este gesto precisamente de randomizar el orden de los créditos, porque no solo es importante los créditos, el hecho de aparecer en los créditos, que se da cuenta de que tú hiciste algo en este proyecto, sino más el orden, ¿no es cierto? Hay una jerarquía. A mí siempre me da mucha risa, especialmente de los catálogos especialmente los catálogos de arte, ¿no es cierto? Esto de que aparece presidente de la Comunidad de Madrid, no sé, ministro de no sé, las personas que no tienen idea ni siquiera que ese libro existe, ¿no es cierto? No, que no tienen ningún tipo de vínculo más que formal con eso. Y también me gustan mucho, y siempre les presto mucha atención a esos prólogos horribles del director. El director del museo muchas veces tiene que ver, pero realmente el encargado de cultura del ayuntamiento de no sé qué, y que habla de, no sé, es típico, por ejemplo, en los libros de concursos de poesía, dice la importancia de la cultura en nuestra comuna, y esto viene a reflejar, bla, 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 etcétera, ¿no es cierto? Todo eso para textos tan odiosos, ¿no es cierto? Tan cursis, tan llenos de clichés. Entonces, me interesa mucho si puedes referirte un poco a esta idea que mencionaste ahí con mucha claridad de la página de créditos como un lugar de disputa. O sea, tiene una fuerza que... porque en el fondo no, o sea, algo queda claro también con esto es que aunque pareciera que hay una manera oficial de hacer los créditos, igual hay problemas siempre, ¿no es cierto? Y hay disputas y siempre es choques de poder, ¿no es cierto? Sí, sí. Es que, bueno, antes de contestarte, realmente los textos estos que escriben el político de turno en los catálogos, bueno, yo he escuchado de todo, que los escribe el director del museo, que no sé Sí, cuánto. Pero realmente coincido contigo que son tan cursis y llenos de clichés, pero a la vez como totalmente adictivos. O sea, yo estoy como, me llega un libro de estos y en sí, vez de ir a lo que me interesa, ¿no? Yo que sé, un catálogo de un amigo o de no amigo, pero ir a ver, no, me quedo leyendo ese texto como una mosca a la mierda, ¿sabes? Ahí rato y rato porque son largos y digo, pero ¿por qué estoy leyendo esto si ya sé que no vale para nada? claro, Y yo ahí como, aparte leyéndolo a conciencia. claro, Es como horroroso. sí, Pero bueno, o las invitaciones del museo, ¿no? Que te invita también el presidente de la comunidad a su nombre, ¿sabes? Es claro. como él te invita. Y es muy curioso esto, bueno, es rendibilidad, supongo, electoral, pero bueno, no sé, bueno, No sé si es tan obligatorio. eficiente, claro. Y si una cosa tiene este libro, apariciones, ¿no? Que es esta cosa de las apariciones un poco fantasmagóricas, pero también habla de cómo quiere aparecer, ¿no? La Mm, gente, al poner todos los créditos juntos, lo que realmente ves es que no hay norma. O mm. sea, en teoría algo que tiene que estar hipernormativizado, al ponerlos juntos ves que es un constructo totalmente que depende del contexto de ese momento del museo. Muchas veces Y, de la y- prisa de que, porque probablemente es lo último en hacerse de un libro, quizás.
O Sí. ya están todos vueltos locos haciendo mil cosas, preocupados del cóctel de la exhibición. Y, los créditos, ¿no es cierto? Entonces, No, pero los créditos pasan a revisión por todos y cada uno de los departamentos y es la parte más súper revisada de la historia del mira, libro. O eso me comentaban, ¿eh? O mira, sea, no lo improvisan los créditos, precisamente porque puede haber mucho lío. lío, sí, claro. Lloros y Te faltó poner a Eric y todo. bronca, o que te echan a la calle, yo qué sé. Claro. Pero sí que es verdad que hay órdenes, ¿no? Como muy comúnmente aceptados, ¿no? Casi universales, que son como, yo qué sé, el orden alfabético, Sí, que salta por los aires. O sea, todo está en orden alfabético excepto el nombre del jefe del departamento, ¿no? Y sí, claro, esto es como, ¿no? Es como flagrante, ¿no? Ves realmente que ahí ha habido una mano, ¿no? Que ha subvertido el orden establecido de una manera, ¿no? Si te fijas, si no te fijas, claro, no. claro. Pero con esto hay muchas cosas, así como maneras de organizar y no sé, por ejemplo, no sé si la jefa del patronato, presidente a honor, creo que es la reina Sofía, no me lo sé de memoria, ¿eh? Pero a veces aparece, a veces no, o Claro, también no es regular. sí, a veces sí, también como cambio de dirección, ¿no? Y cambian Claro, sí, también los créditos. O desaparece el segundo apellido de claro. golpe, ¿no? Luego vuelve a aparecer, ¿no? Son como... Pero sí, sí, yo creo que es como un termómetro contextual Sí, de la institución 100%. ¿Sabes? Es como, tal como está la institución en ese momento, pues se puede leer a través de los créditos. fantástico. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta conversación. Me ha encantado proseguir la conversación que ya teníamos hace un tiempo en torno a los paratextos y particularmente los créditos. Y algo que es muy bonito en general en este tipo de investigaciones cuando hay una especie de close-up intenso a un aspecto aparentemente significativo, o sea, insignificativo, perdón, y como dice el título de tu libro, aparece, ¿no es cierto? Emerge, y con eso emerge toda una dimensión institucional, en este caso, que además nos permite entender muy bien no solamente las prácticas artísticas que se han expuesto durante todos estos años en el MACBA, sino las maneras de hacerla. Sería muy interesante leer este libro en 100, 200 años más y ver cómo se hacen los créditos entonces o cómo se hacían hace 2 siglos atrás, ¿no es cierto? Donde quizá no había tanto detalle, ¿no es cierto? Podemos hacer el ejercicio de ir hacia atrás, ¿no es cierto? Donde muchas veces la autoría ni siquiera de una obra estaba bien atribuida. Y ahora estamos ante un exceso de que todos los que hicieron algo, aunque sea lo más mínimo, aparecen. Entonces es muy interesante esos cambios, ¿no es cierto? Que como te digo, emergen al poner el foco como tú lo hiciste en este libro. Así que, nada, pues, Los, las sí, múltiples autorías están como hinchadas, ¿no? Están exacto, como, ¿no? Es como 6 páginas de créditos. exacto, y antes, con suerte salía el autor, sí. Está buena esa diferencia. Bueno, querido Enrique, muchísimas gracias. Fue un placer conversar contigo y tenerte de invitado virtual en este quinto festival. Muchísimas gracias y un abrazo grande a todos y todas por allá. Gracias a ti, Felipe, por invitarme. Un gran placer conversar contigo y muy contento de participar en vuestro festival. Muchas gracias.